Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 57. Aún más mandamientos de Machine Learning. No me he equivocado, es que nos quedan todavía unos cuantos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de IA y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico como freelance. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Recordad, datos.ninja. En el episodio de la semana pasada repasamos los primeros mandamientos de Google para la aplicación de Machine Learning a nuestros proyectos. Un total de 15 reglas, ni más ni menos, para aplicar incluso antes de entrenar ningún modelo de Machine Learning. Para empezar, poco a poco. Es que, a ver, todo el rollo predictivo del que es capaz un modelo de Machine Learning es tan impresionante y mola tanto que la gente tiene mucha prisa por empezar a entrenarlo cuanto antes para que esté en funcionamiento lo más rápido posible. Pero si vemos en perspectiva la repercusión y sobre todo el esfuerzo que conlleva diseñar y entrenar el modelo de inteligencia artificial con respecto al resto de componentes que hacen falta para que todo este rollo y todo este teclado funcione correctamente, pues el modelo de Machine Learning, por muy grande que sea, se queda enanificado. Por eso Google dedica 15 reglas enteras a empezar poco a poco a definir el proceso de integración de Machine Learning y toda la infraestructura alrededor del mismo. La importancia de definir buenas métricas, importantísimo, clave. La importancia de comenzar con un modelo sencillo para ir depurando los fallos que pueda haber en cómo procesamos los datos. Fundamental. Todas esas cosas. Bien, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de los mandamientos a seguir para entrenar a nuestra inteligencia artificial con los datos correctos y precisos que necesita. Estos datos de los que aprende un modelo de Machine Learning se llaman características. Al final, el valor informacional de los datos está representado por las características, es decir, que las características contienen la información que el modelo usa para separar las clases en el caso de que queramos clasificar si algo está pasando o no está pasando, o estimar los valores en el caso de que lo que estemos tratando de predecir pues sea un número, un valor, que nos vaya a devolver el modelo como resultado. Entonces, vamos a ello, dentro musiquita de lista, que además he elegido otra para que se note que es otro episodio. Espero que os guste. Regla 16. Sed muy conscientes de que esto va a ser un proceso de entrenar y reentrenar. Vamos, que el modelo en el que estéis trabajando en un primer momento y en realidad el modelo en el que estéis trabajando en todos los momentos no va a ser definitivo. Esto ya lo hablábamos en el episodio de la semana pasada. Así que hay que tener muy en cuenta que si en cada iteración que hacemos estamos añadiendo una complejidad muy grande, igual cuando vayamos por el ensayo número 10, el proceso de entrenar el modelo es tan sumamente lento y complicado que no merece la pena y no sirve. Y sí que es verdad que va a haber que reentrenar los modelos varias veces, dependiendo del caso de uso y de los datos, del negocio, del dominio en el que se esté desarrollando el proyecto. Hay que reentrenarlos. Seguramente si no es todas las semanas, es todos los semestres, es todos los años, no se sabe. O sea, yo no lo sé porque depende, como siempre, del caso en el que estemos analizando. Pero esto tampoco es reentrenar modelos porque nos lo pasamos bien y es divertido, sino que, a ver, reentrenar un modelo tiene un coste de tiempo y esfuerzo. Así que hay que hacerlo cuando tenga sentido y para cada caso de uso, pues será antes o después, como digo, dependiendo de si tenemos nuevas características, que puede ser, puede que hayamos descubierto una característica nueva que puede que vaya a mejorar el rendimiento de nuestro modelo. O igual estamos ajustando un objetivo que queremos conseguir,
Cuando tengamos estas cosas, ahí es el momento de reentrenar el modelo. O al menos uno de los momentos de reentrenamiento de los modelos, porque como vamos a ver más adelante, hay más causas que nos van a llevar a tener que reentrenar nuestro modelo de Machine Learning. Regla número 17. Empezad por las características que pueden ser observadas directamente en lugar de por aquellas que son aprendidas. Y antes de nada, ¿qué puñetas es una característica aprendida y una directamente observada? Me preguntaréis. Pues una característica directa es aquella que forma parte de nuestros datos de manera, pues, obviamente directa. A ver, un ejemplo. Si tenemos una tienda online, la tienda online de la semana pasada, con los datos que hemos estado capturando con el comportamiento de nuestros clientes, pues una característica que podemos observar directamente es el tiempo que está el cliente viendo la página del producto que va a comprar o de un producto cualquiera, o la hora en la que ha visitado nuestra tienda online o el país desde el que nos visita. Todas esas cosas serían características directas. Por otro lado, una característica aprendida es una que ha generado un sistema externo. Por ejemplo, otro modelo de Machine Learning que tengamos funcionando para otra cosa. Ya hemos visto que igual en un sistema completo hay varios modelos de Machine Learning que están en distintos sitios haciendo distintas cosas. Y, por ejemplo, un modelo de Machine Learning que tengamos funcionando, pues segmentando a ese cliente, al cliente que está visitando nuestra web. Y entonces ese modelo de Machine Learning devuelve, pues a partir de cómo se comporta este usuario, pues que está interesado en el yoga, por ejemplo, qué sé yo, devuelve sus intereses. Y ese interés que hemos aprendido con otro sistema lo usamos como característica aprendida y se lo enchufamos a otro modelo que predice, al que estamos diseñando, si esta persona va a comprar o no en nuestra tienda online. No sabemos fijo si le interesa el yoga al usuario porque no nos lo ha dicho directamente, pero un modelo de Machine Learning no supervisado dice que sí y puede fallar o no. En principio, si lo hemos hecho bien, fallará poco, pero puede fallar. Sería mejor que el usuario nos lo dijera, pero no tenemos manera de saberlo. Esta característica, como podéis imaginar, puede ser muy útil y tener un valor predictivo muy alto, pero si estamos empezando, mejor no nos metemos en esos jardines de características aprendidas porque, como digo, pueden fallar y además suponen una complejidad añadida. Así que ya que estamos en las primeras versiones, mejor simplificar. Luego ya podemos ir añadiendo todas las características que queramos, pues siempre manteniendo un equilibrio, ¿no? Regla número 18. Explora características que generalicen bien en distintos contextos. Como decía antes, aquí hay que tener en cuenta que en un sistema puede haber varios modelos de inteligencia artificial, unos alimentándose de otros. Cada uno de estos modelos tiene un objetivo y un contexto del que está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, imaginad YouTube. Obviamente un sistema como YouTube tiene modelos de Machine Learning por todas partes, en serio. Pues uno que recomienda los vídeos cuando hacemos una búsqueda en la barra de búsqueda de YouTube. Otro modelo de Machine Learning que recomienda el vídeo que ver después del vídeo que estamos viendo en este momento. Y bueno, pues habrá muchísimos más. Entonces, si un usuario que está viendo un vídeo después muestra interés por un vídeo completamente distinto, esta información puede ser de utilidad a la hora de hacer recomendaciones tanto en el modelo que rankea los vídeos que ver cuando hacemos una búsqueda, como en el otro modelo en el que elige los vídeos a ver después del que estamos viendo. Y entonces es una característica que generaliza bien a distintos contextos en este problema particular. No sé si queda más o menos claro. Si no, me mandáis un formulario de contacto a datos.ninja/contactar. Y me intento explicar mejor. Regla número 19. Usad características muy específicas cuando podáis. Imaginad que tenéis un montón de información enorme, que en entornos de Big Data va a ser el caso todo el tiempo, vaya.
Pues en lugar de tratar de entender todo el conjunto de datos, todos los datos de una manera muy compleja, muy complicada, a menudo es mejor enfocarse en muchos detalles pequeños y sencillos. Aunque estos detalles, estas características, en este caso de Machine Learning, no apliquen a todos los datos, sino igual solo aplican a un subconjunto pequeño. Pero podemos definir muchas características sencillas que vayan aplicando a grupos pequeños de datos. Y en muchos casos es más fácil aprender de pequeñas cosas sencillas, de muchas pequeñas cosas sencillas, de muchas características que sean simples, antes que intentar entender el misterio del universo de una sola vez a través de la característica definitiva y supercompleja. Regla número 20. Combinad y modificad características de manera que sean comprensibles para los seres humanos. Hay muchas maneras en las que podemos crear nuevas características, de manera que un modelo de inteligencia artificial pueda sacar información útil para el objetivo que le hemos asignado. De hecho, a esto se dedica la ingeniería de características, para ver en qué maneras podemos transformar y combinar los datos para extraer la información útil y que el modelo pueda cumplir su objetivo. También le dedicaremos un episodio a la ingeniería de características algún día. Es que se nos están acumulando muchos temas y entonces me está siendo complicado mantener un orden. Pero bueno, a la ingeniería de características seguro que pronto le dedicamos un episodio. Bueno, pues si cuando hagamos nuestra ingeniería de características somos capaces de interpretar el significado de las nuevas características, nosotros como personas humanas, si somos capaces de interpretar esas características, podremos interpretar si realmente tienen sentido y enlazarlo al problema que estamos tratando. O sea, ojo con esto que es muy importante. Es mucho más sencillo eso y tiene más sentido para nosotros que características que realmente no tengan sentido para una persona, aunque el modelo sea capaz de sacar algo de información de ahí. Podemos valorar las características, así que siempre que podáis, características que podamos entender como seres humanos. Regla número 21. En un modelo lineal, la cantidad de características que podremos usar es más o menos proporcional a la cantidad de datos que tenemos. Esto no es una ciencia exacta y Google lo aplica sobre todo pues, a lo que hace todos los días, que es rankear resultados en búsquedas de Internet. La idea aquí es que si, por ejemplo, tenemos un dataset de 1000 observaciones, pues tiene sentido que estemos utilizando no más de una docena de características. Luego ya veremos de dónde las sacamos a partir de nuestro conocimiento del contexto del problema y de técnicas de ingeniería de características. Pero es más o menos para que tengáis una idea de las proporciones. Si tenemos 1000 observaciones, 1000 ejemplos de los cuales el modelo puede aprender, pues más o menos tenemos que calcular que una docena de características es lo que vamos a necesitar. Sin embargo, si lo que tenemos es 1 millón de observaciones en nuestro dataset, deberíamos estar en torno al centenar de características, no más. Y si tenemos un conjunto de datos de 1000 millones de observaciones, pues ya podríamos optar por 10 millones de características. Pero bueno, como digo, esto no es más que una guía para que os hagáis una idea de las proporciones de características y observaciones que tienen sentido, según Google, para modelos lineales. Por si alguna vez os veis en esta situación. Regla número 22. Deshacedos de las características que ya no usáis. Sin miedo. Las desechamos dentro de la canalización y si en el futuro descubrimos cómo sacar partido de esa característica de nuevo, pues siempre podemos volver a incluirla. Regla número 23. Probablemente no seáis el usuario típico del sistema. Esto no aplica al Machine Learning solamente y es en cierta manera de sentido común. Pero muchas veces lo olvidamos. Por un lado, nosotros hemos pasado mucho tiempo
e invertido mucho esfuerzo en el diseño del modelo de Machine Learning y tenemos muy claro cómo debería utilizarse. Lo que pasa es que cuando el modelo esté ahí fuera, en el mundo real, no solo lo vamos a utilizar nosotros, sino un montón de usuarios diferentes. Así que probar cómo es de usable todo el sistema con modelo de inteligencia artificial incluido es muy importante y básicamente ver cómo reaccionan los usuarios. Si saben interpretar los resultados, si el comportamiento y rendimiento es el esperado y bueno, pues como imagináis, antes de avanzar, tener esas cosas claras es fundamental. Regla número 24. Medid la diferencia de resultados entre el nuevo modelo y el anterior antes de cambiar uno por otro. Antes de desplegar un nuevo modelo, haced una sencilla comparación de resultados con el que está vigente en producción. Si los resultados son muy parecidos, probablemente el rendimiento de los modelos sea similar y será seguro desplegar el nuevo modelo. Pero si resulta que los resultados que obtenemos son bastante diferentes, ojo, cuidado, porque tendréis que analizar por qué y aseguraos de que realmente el nuevo es mejor que el anterior. Sospechad de resultados demasiado buenos. Regla número 25. A la hora de elegir un modelo, tal vez el modelo con más poder de predicción no sea el mejor. Y esto a priori es complicado de entender, pero en muchas ocasiones el objetivo sobre el que optimizamos un modelo de Machine Learning y el objetivo de negocio, digamos, que perseguimos en realidad no coinciden al 100%. Es verdad que habremos intentado que se parezcan lo máximo posible, pero igual no podemos hacer que sean exactamente iguales. Por ejemplo, un ejemplo que siempre queda todo más claro. Si trabajamos en el equipo del motor de búsqueda de Google, igual hemos diseñado un modelo de Machine Learning que optimiza el porcentaje de veces que un usuario hace clic sobre un resultado cuando se muestra en la página de búsqueda. Pero lo que buscamos en realidad es que la calidad de los resultados que hemos mostrado sea elevada, que normalmente estará alineado, y si la calidad de los resultados es buena, el objetivo estará bien optimizado, sí. Que si empieza a no estarlo más frecuentemente, habrá llegado la hora de revisar el objetivo del modelo, también. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Regla número 26. Buscad patrones en los errores y cread nuevas características con ellos. Vuestro modelo de Machine Learning no va a acertar siempre. Mejor empezar a tenerlo presente cuanto antes. Y cuando falle, podemos tirarnos de los pelos porque no ha sido capaz de predecir ese ejemplo concreto, o podemos convertir esto en una característica nueva y pasársela al modelo para un futuro entrenamiento y que aprenda de sus errores. Literalmente, para que aprenda de sus errores. Si montáis un dataset a partir de los errores que ha cometido el modelo y hacéis un análisis de datos para buscar patrones en esos errores y saber por qué se está equivocando o qué información le falta para tener mejores resultados, tal vez seáis capaces de definir una característica nueva, la característica que os faltaba para el siguiente entrenamiento. Regla número 27. Intentad cuantificar los comportamientos no deseados. A veces los modelos de Machine Learning devuelven buenas métricas. Parece que se están comportando bien y prediciendo lo que sea que tienen que predecir con precisión y, sin embargo, tenemos esa sensación de que algo huele a chamusquina, pero no sabemos decir exactamente qué es. Como que, sí, las métricas están bien, pero este modelo creo que no está funcionando bien del todo. Aquí lo más importante es traducir el olor a chamusquina o las malas sensaciones que nos da nuestro modelo en algo que se pueda medir. Por ejemplo, si volvemos a nuestros puestos de trabajo en el equipo encargado del motor de búsqueda en Google y nuestro modelo parece que rankea bien. Las métricas que hemos definido salen correctas y, sin embargo, tenemos la sensación de que cuando buscamos algo en Internet, siempre acabamos en webs que nos recomiendan comprar productos de Amazon. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es muy desagradable. Yo estaba buscando información y me están apareciendo páginas puerta que lo que pretenden es que yo vaya a Amazon a comprar. Y yo no quiero eso, yo quería mi información.
Y sin embargo, el modelo de Machine Learning que hemos entrenado daba unas métricas buenas, o sea, estaba bien. Pues igual aquí necesitamos la intervención humana para ayudar a nuestro modelo. Podemos etiquetar manualmente algunos ejemplos de los que nuestro modelo de inteligencia artificial esté rankeando páginas puerta y con estos datos podemos definir una nueva métrica que sería, por ejemplo, me lo invento, el número de páginas de afiliados de Amazon que aparecen en cada consulta. Y además podríamos definir incluso una nueva característica para volver a entrenar el modelo y obtener mejores resultados. Esta vez, por favor, sin páginas puerta. Regla número 28. Ojo que dos modelos se comporten igual en el corto plazo no indica que vayan a hacerlo a largo plazo. Por ejemplo, imaginad dos modelos de Machine Learning que intentan predecir el valor de la bolsa. Al principio los dos parece que tienen la misma precisión. Esto sigue sucediendo así durante semanas. Pero resulta que en un momento dado hay una crisis financiera que no estaba representada en los datos de entrenamiento de uno de los modelos. Y entonces, uno de ellos, el que no había sido expuesto a estos datos correspondientes a una crisis financiera, no precisamente esa, pero una similar, pues ese ve su rendimiento deteriorarse rápidamente. Sin embargo, el otro, cuyo conjunto de datos de entrenamiento sí incluía datos de crisis financieras, pues más o menos se defiende en sus predicciones. O sea que en el corto plazo se comportaban igual porque las condiciones a las que estaba siendo sometido el modelo pues eran las mismas que estaban en su conjunto de datos de entrenamiento y entonces los dos eran similares, pero ante un evento que estaba en un conjunto de datos de entrenamiento sí y en el otro no, pues su rendimiento empieza a diferir. Por cierto, si queréis ver cómo predecir el valor de la bolsa con inteligencia artificial, podéis escuchar el episodio número 9. Os dejo también os dejo el enlace en las notas del programa. Sí que nos ha puesto mandamientos el señor Google para tener en cuenta cuando trabajamos en proyectos de Machine Learning, que aún nos quedan unos cuantos, no veáis. Moisés en un episodio ya habría cubierto sus 10 mandamientos y a mí me van a hacer falta por lo menos 3, me parece. Pero bueno, espero que al menos os estén siendo de utilidad. La verdad es que hay muchos de ellos muy interesantes de los que no se suele hablar en los cursos estándar de Machine Learning y que luego es importante tenerlos en cuenta a la hora de ir al mundo real a aplicar estas técnicas. Así que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo de valor. Y si ha sido así, pues no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast o en Spotify o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar, de alguna manera recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos comentar el episodio en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Si seguís los enlaces en datos.ninja/X o datos.ninja/Twitter. Todo esto está en la nota del programa, así que no os preocupéis. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!